Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a este martes de Escuelita Cósmica. Hoy vamos a hablar del plano astral, cómo se divide, cómo se manifiesta, etc, etc, etc. Y pues bueno, te recuerdo mi nombre, yo soy Cam Javalera, soy coach en manifestación del ser. Y en este canal estamos hablando de diferentes temas relacionados con el despertar de conciencia espiritual, despertar de conciencia cósmica, despertar, este despertar que estamos eh, manifestando a nivel humanidad, ¿ok? Y pues bueno, esta lista de reproducción está muy enfocada en ir comprendiendo estos diferentes temas que tienen que ver con el despertar de conciencia, y esta secuencia de videos está muy enfocada en entender la vida a través de la conciencia. En esta parte vamos a hablar, o en este video vamos a hablar, como ya lo mencioné, de la cuarta densidad. Y bueno, pues de antemano quiero desearte mucha luz y amor para que toda esta expansión de conciencia a nivel intelectual, a nivel eh, intenciones, instinto y todo lo que representa tu ser pueda ayudarte y otorgarte valor para tu camino. Recuerdo que mucho de lo que estamos hablando aquí es investigación que estoy haciendo sobre física cuántica, metafísica, esotérica, teosofía, filosofía y un poco más. Todo con la intención de poder percibir nuestra realidad como una manifestación de nuestro ser, que esa es como mi misión y propósito, que tú puedas reconocerte a través de toda esta información y así logres manifestarte. Y pues bueno, para mí el camino mágico del ser es reconocer que para vivir hay que crear. Entonces vamos a entrar en materia. En el video anterior hablábamos de la diferencia entre densidades de conciencia y dimensiones de conciencia. Entonces, para resumírtelo en pues pocas palabras, desde donde yo lo veo y lo percibo es la densidad de conciencia nos permite entender la realidad a través del viaje a nivel mental y emocional que vamos manifestando en nuestra realidad. Es muchísimo más fácil y sencillo anclar este viaje de densidades a través de nuestros chakras. Y el tema de las dimensiones para mí están un poco más ancladas a la perspectiva, desde donde estamos viendo el juego, desde donde tenemos los gogles puestos de esta realidad orgánica que se manifiesta en estos hologramas de diferentes estados dimensionales. Entonces, desde en donde estamos habitando nuestra conciencia, cómo estamos viendo la realidad a través de estas perspectivas. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de entender cómo se manifiesta la cuarta densidad, que es un poco anclada o paralela a la cuarta dimensión. Y bueno, yo resumo la cuarta densidad de una forma muy sencilla. Comprender que soy amor. La cuarta densidad la vamos a identificar con este puente entre nuestro chakra corazón, que es justamente el chakra que está a la mitad, ¿no? A la mitad de los chakras bajos, que son los que nos anclan a la realidad, a la experiencia física, y los chakras altos, que son los que están conectados a todo lo etérico, a cómo manifestamos nuestra realidad a través de nuestros estados elevados de conciencia. Entonces, para mí la cuarta densidad de conciencia es comprender cómo el amor, siendo una energía, ojo, energía, no emoción, por favor, porque tendemos a comprender el amor desde la emoción distorsionada que hemos venido aprendiendo, arrastrando, sufriendo y tratando de entender a nivel emocional. Sin embargo, el amor, viéndolo como una energía, es comprender que el amor es el que manifiesta, el que une, el que proyecta nuestras realidades, tanto aquí como en otros planos. Entonces, este puente entre el cielo, chakras altos, y la tierra, chakras bajos, nos permite comprender esta densidad a nivel conciencia de que el amor es lo que une todo. El amor une la negatividad, aunque la polaridad del amor es el miedo también es una energía que une.
y el amor, siendo su polaridad más positiva, va a unificar también todo aquello que se ha creado en amor, así como todo aquello que puede ser creado desde el miedo. Entonces, independientemente de donde esté la polaridad, la energía como tal, en luz, amor o en oscuridad, miedo, va a estar uniendo las realidades. Se podría decir que el amor es este pegamento de conciencia que va a hacer que las cosas se manifiesten, para bien o para mal. Sin embargo, si lo entendemos desde la connotación más positiva, que esa es la intención de lograr avanzar en esta realidad, comprender todo nuestro viaje desde la polaridad más positiva, el amor puede ayudarnos a integrar. ¿Pero qué es lo que estamos integrando? Pues nuestra realidad física con nuestra realidad etérica. Si nosotros logramos elevar nuestra vibración a través de este puente, elevar nuestro estado de conciencia con energía, la energía positiva del amor, vamos a poder estar manifestando realidades más armónicas y más positivas en nuestro presente, porque vamos a poder estar trayendo nuestro cielo a la tierra. Lo que hemos estado trayendo del astral han sido nuestros infiernos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en estas diferentes densidades del astral o dimensiones del astral. Todos los planos que tiene el astral te permiten manejarte de forma consciente o inconsciente en la luz o en la densidad de la oscuridad. Entonces, nosotros hemos estado manifestando nuestro infierno aquí en la Tierra. Toda nuestra conciencia ha estado densa, ha estado oscura y la hemos estado manifestando aquí en la Tierra como realidades densas. Entonces, cuando nosotros comprendemos la energía del amor desde su polaridad positiva, somos capaces de crear realidades más armónicas. Entonces, el amor en una cuarta densidad de conciencia es comprender que en este, se podría decir que en este estado de conciencia, en este nivel de densidad, nos vamos a ocupar a mayor profundidad de nuestro crecimiento personal, de lograr realmente evolucionar, de lograr aprender, de lograr transformar para no quedarnos estancados. Es una necesidad de evolución constante, de formación continua. Cuando nosotros abrimos nuestro chakra corazón para expandir nuestra conciencia, nos estamos abriendo a comprender la realidad a través de esta experimentación para lograr expandir nuestra conciencia y poder reinventarnos o morir para renacer. Es esta muerte del ego en el cual encontramos la pauta o descubrimos la pauta de que no somos ese personaje que creíamos que teníamos que ser, ¿no? Entonces empezamos a reinventar cualquiera de nuestras situaciones que hayan estado comprometidas en negativo para poder empezar a transformarlas en realidades que estén más lumínicas. Pasamos del papel de la víctima de las densidades bajas a empoderarnos desde el amor, alineando todos nuestros chakras bajos, comprendiéndolos, para de ahí crear un puente de realidad que nos permita movernos en esferas de conciencia más lumínicas. Transformamos una vida oscura, una vida densa, independientemente de cuál haya sido el guión que hayamos elegido para transitar esta oscuridad. Hacemos este viaje heroico en el cual todo aquello que nos limitaba, aquello que nos daba miedo, que nos densificaba, que no nos permitía manifestarnos, a través de este estado de conciencia de la cuarta densidad, lo transformamos en una realidad que podemos modificar. En coaching se usa mucho el crear tu biografía puliendo toda esa obscuridad que hayas vivido y que la utilices como un carbón, ¿ok? Toda esa realidad que son carbones que están ahí densificados, duros, oscuros, todas esas esferas de conciencia que te limitaban, las utilizas como un motor para que avance tu realidad hacia otras metas. Entonces, se usa mucho hacer ejercicios de introspección para reconocer que sin toda esa densidad, sin toda esa obscuridad, no podríamos haber visto la luz. Por eso, cuando hablamos de esta cuarta densidad, asociándola a la mente, por ejemplo, este psicólogo y este metafísico asoció Jung asoció el alma
como esta representación en el cual lograbas comprender la realidad para integrar las polaridades. Es aquí en donde entiendes que nada es malo y nada es bueno, pero eso no significa que no entiendas la polaridad, sino que puedes observarla desde otra perspectiva. Es como si puedes lograr subirte unos escalones más en cuanto a cómo se manifiesta la realidad para poder observarlo desde un nivel más alto y lograr integrar la luz y la sombra y poder modificar el escenario de tu realidad y por consecuencia el escenario de la realidad de tu entorno. Entonces, cuando nosotros logramos a través de esta integración reconciliar las polaridades para lograr un punto de equilibrio, y vuelvo a tomar el centro, que es el centro de nuestros chakras, nuestros portales energéticos, el corazón, que es el puente, logras tú jalar toda tu realidad densa para iluminarla a través de la potencialidad de la energía del amor y lograr conectar una nueva realidad. Esto es un salto cuántico. Es un salto cuántico que no depende de nada externo. Sabemos que a nivel cosmos está habiendo muchos movimientos en esta era, movimientos que se han repetido en diferentes etapas de la experiencia de nuestra evolución planetaria. Estos movimientos cósmicos nos van moviendo arquetipos de conciencia que a través de estos bailes cósmicos van a reflejar en nosotros nuevos formas de ser, nuevos paradigmas. Pero ojo, no tienen nada que ver con programas, ni con chips, ni con mallas dodecaédricas, ni nada que ver. Todo tiene un sistema en nuestro cosmos, tiene un baile, tiene una razón de ser. Por eso el Sol está ubicado donde está, la Luna está ubicada donde está, los planetas están ubicados donde deben estar ubicados para que todo eso refleje la obra de teatro que nosotros estamos experimentando en esta realidad. A nivel etérico, están duplicándose estas realidades, que también eso es un reflejo de lo que nosotros manifestamos aquí. Entonces, poder nosotros reconciliar toda esta información, recabarla y utilizarla a nuestro favor, que esta es como la invitación a lograr un salto cuántico de forma individual en primer lugar y después en colectivo, es como lograr enchufarnos a nuevas formas de ser. Pero estas nuevas formas de ser no van a depender de nada externo. Estas nuevas formas de ser van a depender de qué tanto nosotros logramos reconciliar nuestra realidad densa con una realidad un poco más unificada, más consciente, vaya. Entonces, mucho del entender que esta cuarta densidad está enfocada con la mente, porque al final todo lo creamos con la mente. Recordemos que tengo otra lista de reproducción en donde hablo sobre la ley de atracción y cómo la ley de atracción abarca los 7 principios herméticos. El primer principio hermético es que todo es mental. Las emociones son mentales. Todo lo que nosotros creamos es mental. Entonces, si nosotros logramos entender que esta cuarta densidad de conciencia es lograr llegar a ese pensamiento profundo del ser para conectar con nuestra esencia y a través de la meditación, que justamente la palabra meditación significa estar en medio de nuestra naturaleza para poder explorar nuestra mente y lograr cambiar el enfoque, vamos a poder comprender cómo de estar viendo contra la pared a oscuras, trabajando la realidad en una inconsciencia, en una incongruencia, en una falta de conocimiento, de entendimiento, podemos empezar a entender que nadie tiene que quitarme la pared de enfrente. Lo único que yo tengo que aprender a hacer es empezar a enfocar mi atención hacia otro sentido, hacia otro lado, hacia otro estado de conciencia. Dejar de caminar viendo hacia abajo como un zombie para empezar a caminar viendo hacia arriba, hacia donde voy a elevar mi realidad. Entonces, cuando nosotros logramos expandir nuestra conciencia, inclusive la percepción del tiempo empieza a cambiar.
El tiempo, ya lo he hablado en otros videos, es para mí, al menos en lo personal, una herramienta de organización. No es una realidad. El tiempo para mí solamente es una percepción que cuando requiero utilizar el tiempo para ponerme de acuerdo, para realizar una tarea, para ir a un lugar, para agendar una cita y poder coincidir con otra mente, utilizo el tiempo para poder densificar cierto patrón, cierta conducta o cierta tarea a realizar. Pero el resto del día la percepción de mi realidad no tiene tiempo. Simplemente es como me muevo cronológicamente, me muevo anclado al mismo ritmo que se mueve la Tierra. Me despierto cuando sale el sol, me duermo cuando se oculta el sol. Reflexiono con mis emociones en el momento en el que se presenta la luna, suelto a través de este entendimiento de que la luna representa mis emociones y me voy al astral a descansar, a mi realidad astral. Entonces, todos estos, digamos, eh, expansiones de conciencia, inclusive empiezas a vivir el presente con más intensidad. ¿Por qué? Porque disfrutas. Cuando estás en tu cuarta densidad, que es también como la entienden ahora este salto cuántico a una quinta dimensión, que es la integración de la realidad, pues te das cuenta que es un juego, que vienes a divertirte, que vienes a crear, que vienes a modificar patrones, que vienes a entender tu pasado como una referencia de modificar tu presente y eso va a modificar tu futuro. Y estás en esta constante creación de realidad, ¿no? Entonces, realmente vivir en una cuarta densidad, que yo te puedo asegurar que si tú te permites hacer cambios pequeños cada día, te vas a dar cuenta que es muy sencillo, porque entonces todo aquello que has transitado de forma densa, los trastornos mentales, los traumas, todo lo que te ha densificado, lo que te ha detenido, esos pretextos, esos pensamientos, esas emociones que han estado ahí siendo un cáncer en tu experiencia, logras verlos hacia afuera y entender que solo ha sido un proceso de tu experiencia, que solo ha sido una oportunidad para poder entender la realidad desde otra perspectiva. Entonces, esta cuarta densidad, esta apertura hacia vivir la vida desde un entendimiento más elevado de nuestra conciencia, no es tanto un evento cósmico, porque en todas las vidas hemos tenido la oportunidad de manifestarlo. Ahorita se pueden estar acomodando a nivel energético muchas cosas que nos van a permitir ver, que nos van a permitir sentir, que nos van a permitir entender, porque al final los eventos cósmicos, como ya lo mencionaba en un principio, nos van a reflejar la obra de teatro, pero de quien verdaderamente depende modificar patrones, avanzar, comprender, empezar a interiorizar y empezar a alinear nuestras densidades, es de nosotros. Y es ahí en donde entra el gran poder que tenemos, el gran poder que tenemos de crearnos, de creernos, de considerar, reconocernos, observarnos, definirnos, sin que nada externo sea lo que nos esté manejando el diálogo. Entonces, a nivel densidad de conciencia, se trata de lograr esa introspección, interiorización, para echar un ojo en el retrovisor hacia atrás si realmente he tomado el camino que me va a llevar a mis objetivos y a mis metas. Y si no es así, es el momento clave para empezar a reinventarte o hacer ese corte energético donde muere tu ego para que puedas transformarte y renacer. Dejar tu vieja personalidad en un cajón, guardarla como una referencia de lo que no querías ser y en algún momento fuiste, pero para poder entender cómo crear tu realidad desde tu personalidad mágica, en el momento en el que renaces a la experiencia, con sabiduría y con, pues, ahora sí que un aprendizaje previo. Por eso es importante entender que independientemente en donde estemos parados en el aquí y el ahora, nunca empezamos de cero. Pareciera que sí, porque estamos acostumbrados como humanos a medirlo todo.
pero realmente nunca empezamos de cero. Siempre empezamos con experiencia previa. Incluso cuando nacemos, no estamos empezando de cero. Estamos empezando con información previa, que vamos aprendiendo a ir desdoblando en nuestra experiencia para ir teniendo cierto mapeo, cierta guía, cierta hacia dónde navegar, pero nunca estamos empezando de cero. Siempre venimos con un juego preestablecido, eh, previsto, para nosotros poder manejarnos en esta realidad. Entonces, esta cuarta densidad es una invitación a la introspección, al equilibrio, a cambiar el enfoque, a explorar, a meditar, a empezar a trascender esos obstáculos o lo que creíamos que eran obstáculos para que nuestra experiencia pase de un lugar denso y oscuro a un lugar más amoroso y lumínico. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo se ve realmente una cuarta dimensión, porque la cuarta dimensión es la perspectiva. Ya te dije en dónde están anclados las emociones a nivel mental y emocional, nuestra psique, y ahora vamos a ver cómo se ve esta cuarta dimensión, que es la que entendemos como el astral. Y pues bueno, el astral, este plano dimensional en el cual vivimos realidades etéricas. Para poder nosotros manifestarnos en esta realidad, poder proyectarnos en esta realidad física, hemos necesitado viajar de diferentes niveles de conciencia, de más lumínico a más denso. Si nos vemos como un proyector, imagínate que el astral, bueno, no, me gusta verlo más como una obra de teatro o como una película, ¿ok? Entonces, para que suceda la realidad física, tenemos que tener un tras bambalinas. Si lo vemos como el teatro, el astral puede ser todo lo que sucede atrás de la cortinilla. La realidad física es lo que sucede en el escenario, en donde se presentan los actores, la música, los eventos, ya sabes, el nudo, el desenlace, toda la parte dramática. Por eso podemos ver esta realidad como una obra de teatro divina, en el cual nosotros creamos todo detrás del telón y venimos y lo proyectamos cada día. El astral es como esta realidad doblada, ¿sí? En la cual todo lo que manifestamos a nivel etérico está en nuestra conciencia límbica, en nuestro subconsciente, en nuestra mente más profunda. Dependiendo en dónde está nuestro nivel de conciencia, se va a estar manifestando la realidad de nuestro astral. El astral es un intercambio de información. Es esta vida o nuestra doble vida, ¿ok? Pero realmente la única realidad que existe es esta. Las realidades etéricas solo son posibilidades y solo es información. Para que nosotros podamos manifestarnos, tenemos que comprender que el astral no es nuestra vida. El astral es en donde todas las conciencias, de forma individual y colectiva, estamos alimentando información y estamos jugando a crear. Pero para que logre manifestarse, necesitamos jugarlo aquí. Por eso, para mí es muy importante aportar este tipo de información para que tú comprendas que todo lo que tú estás manifestando en tu astral, todo lo que tú estás trayendo de información del astral, lo tienes que filtrar perfectamente para poder manifestarlo aquí y realmente crear una realidad que vaya en armonía con la luz, que la luz es información lumínica, ¿no? Porque yo siempre les hablo y les platico en mis experiencias a nivel astral, que el astral tú puedes ver cuando caminas por ahí, volviendo a la analogía de un teatro o una película, sobre todo porque se los puedo compartir desde esta visualización, porque yo tuve oportunidad de trabajar en teatro y en películas, bueno, sobre todo en series. O sea, una cosa es lo que sucede en el ambiente en donde se manifiesta la obra, el escenario, y otra cosa es lo que sucede atrás. Entonces, cuando tú estás atrás, en este caso en el astral, vas a poder compartir con todos.
compartes con los que proyectan, con los malos, con los buenos, con los que haces pactos, con los que te dan el papel, el antagónico, el principal, cuando no sabes salir de cámara y estás esperando en una banca y estás ahí sentado o estás perdido y no sabes cuándo te va a tocar otro papel, otro rol, porque ya no sabes quién eres, te perdiste. Entonces el astral es un plano etérico tan grande, tan extenso, que es difícil comprender o entender que mucho de lo que se ve ahí no es real. Y cuando hablo que no es real es porque al final, si existe en el astral, es porque de alguna u otra manera lo hemos manifestado en esta realidad. Entonces, del astral el astral es esta matrix, para decirlo de una manera también como entendible o con el lenguaje que se está utilizando hoy por hoy. El astral es esta matrix en el cual a nivel emocional y a nivel mental nosotros estamos creando realidades de forma constante, las estamos alimente y alimente y alimente y alimente y alimente. Pero para que esas realidades allí existan, necesitan ser densificadas aquí. Si nosotros aquí las empezamos a creer, allá las empezamos a crear. Entonces es un intercambio constante. Ahora, el astral tiene diferentes planos existenciales, tiene reinos, tiene mundos, tiene estos que conocemos como egregores, tulpas, chips. Hay egregores positivos, hay egregores negativos, igualmente las tulpas. Una tulpa es la unión de esta conciencia colectiva que estamos constantemente alimentando, es como el bebito de una idea. Hay tulpas negativas, hay tulpas positivas. Y estos egregores y estas tulpas crean reinos y estos reinos crean densidades de conciencia. Entonces, tú vas a conectar con todo ello porque al final en el astral tú eres mente y emociones, ¿ok? Porque tu psique son mente y emociones, son las dos cosas, no están separadas. Entonces, tu psique que habita en el astral de forma etérica, dependiendo en dónde esté manejándose aquí, si aquí tienes problemas, si aquí tienes pesadillas con el dinero, si aquí tienes situaciones conflictivas con la familia, con tu ser, con tu sexualidad, con tu experiencia física, con tu experiencia mental, con tu experiencia mental, si estás denso aquí es porque estás experimentando esa misma realidad en el astral. La diferencia es que a lo mejor aquí vas a ver problemas con una pareja narcisista, por decirlo de alguna manera, y allá vas a estar anclada a un reino de esclavitud sexual, por decirlo así. Entonces, eh, digamos que el mundo de los sueños y las pesadillas, el cielo y el infierno, está manifestado en el astral, pero donde lo experimentamos es en esta realidad. Y para que puedas tú salir de esas densidades del astral, tienes que trabajar en esta realidad. Es por eso que comprender esta cuarta dimensión desde una perspectiva multidimensional es poder ver que esta sección de nuestro subconsciente, viéndola como un espacio y tiempo etérico, aquí vamos a poder manifestar todas las realidades a la vez. Podríamos ver este plano de la cuarta dimensión como el lugar, que no es un lugar porque no hay un plano físico, sino que este lugar es donde se van a manifestar nuestra conciencia, o sea, nuestra conciencia interna, nuestra psique, nuestra mente y nuestras emociones para crear, para manifestar, para resolver, para acordar, sistematizar, reflejar, hacer acuerdos, desacuerdos, todo, o sea, es tras bambalinas, todo lo que vamos a trabajar a nivel material. Entonces, sí lo veo a nivel personal y lo siento y lo he experimentado como ese espacio y tiempo donde creas, pero vas a crear desde donde estés parado aquí también. Entonces, ahí puedes modificar tu pasado, ahí puedes ver de qué forma vas a crear una realidad en un futuro, pero para que logres habitar esa realidad en el astral, tienes que trabajarla aquí. Entonces, ahí se crean los diálogos, las maestrías, los procesos densos, los procesos lumínicos. Ahí es donde enfocas toda tu energía creativa,
dependiendo en dónde están tus emociones y tus pensamientos, para poder materializarlas acá. Entonces, por eso es importante comprender que el astral no es la realidad. El astral es el reflejo de tu mente y tus emociones que tienes que trabajar en esta materia para lograr transformarlo de aquel lado del puente, ¿ok? Entonces, si vemos el plano astral como un reflejo, podemos comprender, como decía Rudolf Steiner, que todo aquello que transmitimos en el plano astral aparece el día de mañana en el plano físico. Todo lo que sembramos en el plano astral lo cosechamos en la Tierra en tiempos futuros. Aquí es donde yo comprendo y entiendo que si tú modificas tu realidad en presencia, aquí y ahora, por consecuencia, todo aquello que vas a crear en tu reino astral va a ser en concordancia con quien veniste a ser. Empiezas a utilizar tu forma de proyectar realidades tanto en el plano astral como en acciones aquí en el plano físico. Y bueno, vamos a entrar en el tema de comprender, imagínate el plano astral como un mundo de cielos e infiernos, ¿ok? En donde tu psique, cuando tú te desapegas de este cuerpo físico, de esta realidad material, y puedes ver tu psique, tu mente conectada con tus emociones, esta esfera de conciencia, cómo va a poder navegar a través de los diferentes planos. Ahora, algo que mucha gente o muchas personas creen que sucede en el plano astral es que, ay, es que ya salí del bajo astral y ahora estoy en el alto astral. Es que no es como si estuvieras pasando mundos, es una conexión a nivel etérico de todas estas esferas de conciencia. Entonces, es importante que entiendas que si tú aquí no cuidas el cómo estás utilizando, con qué fuerza estás utilizando la vibración de tu energía, vas a estar de forma constante cayendo a los reinos del bajo astral. Incluso muchas cosas que suceden por ejemplo, en el plano astral, que es como el punto de en medio, parece muy real y tú puedes estar creyendo que estás en el alto astral porque conectas tal vez con guías, con maestros, con Jesús, con esto y lo otro, pero al final sigue siendo un desdoblamiento de tu ego. Entonces, comprender los planos astrales es muchísimo más profundo. Entonces, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera, de la forma en como yo lo entiendo. Te pido que no te lo imagines lineal, no te imagines como el infierno hacia abajo y el cielo hacia arriba. Imagínalo como capas en las cuales a medida que tú vas expandiendo tu conciencia, vas pudiendo conectar de una forma más luminosa con información, ¿ok? Entonces, sí es muy sencillo imaginarlo como hacia abajo están ciertos reinos y hacia arriba están otros reinos. Pero la energía no es lineal, la energía es emanación constante y se expande hacia afuera como una esfera que a medida que se va haciendo más fuerte, más potente, más lumínica, empieza de una luz roja a una luz blanca, si lo vemos así, ¿ok? Entonces, en este viaje de entender los planos astrales, que voy a tratar de explicarlos uno a uno, puedas inclusive irlos imaginando en cómo se ven anclados a tus chakras. Esa es la forma más fácil de comprender los reinos y de comprender qué tipo de energía estás emanando, qué tipo de frecuencia vibratoria estás emanando, para que sepas hacia dónde se está inclinando la percepción o la vida en tu astral, la experiencia etérica de la vida en tu astral, si se está yendo a reinos de baja densidad o a reinos de alta densidad. Y una vez que logras hacer tu camino heroico de salir de los reinos de baja densidad, lo que sigue es sostener la realidad a través de los reinos del alto astral. Entonces, esta es como una constante. No es, ya pasé de nivel, ya estoy en otro nivel, porque hasta Mario Bros se volvía a caer al mundo 1 si no hacía las cosas en el orden o si no llevabas la secuencia correcta de cómo
en un juego de video, ¿no? Puedes volver a perder, vuelves a caerte. Entonces, por eso es importante entender que estos niveles de conciencia no es que a los alcances, no es que ahorita estoy en una quinta dimensión, pero ya me caí a una tercera dimensión y voy a ver si puedo volver a lograr subir. O sea, no, es estar trabajando tus frecuencias vibratorias para que estés en sintonía con todas y cada una de tus multidimensionalidades y que realmente estés conectando con estos reinos de luz, de información de luz, para que también eso se manifieste en tu realidad, ¿va? Entonces vamos a ver cómo son los reinos los planos del astral. Bueno, entonces ahora hablemos del astral. El plano astral se puede dividir en 7 subplanos astrales o también conocidos como niveles de conciencia astral. Lo que te voy a presentar es según los escritos y las investigaciones de varios teósofos y pues la autora original de esta información es Madame Blavatsky, que en su momento fue una muy buena canalizadora, aunque después, al final de su trayectoria, tuvo una gran caída de conciencia y pues ya no era o no tenía la información, se podría decir, canalizada de altos niveles de conciencia, sino por el contrario, como suele suceder con muchos, el ego es el que se interpone y no nos permite seguir conectando con información de luz y empezamos de nuevo a traer información de los bajos planos astrales de conciencia. Entonces, lo primero que hay que entender sobre el astral o esta cuarta dimensión es que se va a dividir en dos, por decirlo así. Eh, el bajo astral, que son las conciencias más densificadas, y el alto astral. En ambos vas a encontrar tu mente individual transitando por estas esferas de información y en ambos vas a toparte con información del colectivo, de la conciencia colectiva. Entonces vamos a hablar del bajo astral. Entonces, esta primera división, este subplano astral, físico u objetivo, va a corresponder en todo con el mundo físico que conocemos. Sin embargo, todo lo que veamos en este subplano va a invertirse para poder traducirlo en términos de conciencia objetiva física, ya que todo lo que se ve, todo lo que se experimenta y todo lo que se percibe en esta primera división es como una imagen invertida en un espejo. Cuando nosotros soñamos de forma lúcida, esta es como la primera sección en donde tendemos a conectar a nivel conciencia. Es la primera división del subplano. De aquí, si tú logras elevar tu vibración, vas a poder alcanzar los otros niveles altos de astral. Sin embargo, la mayoría de nosotros, por no tener una conciencia de nuestros pensamientos y nuestras emociones, por no haber tenido un entrenamiento, por no estar involucrados en información de luz, tendemos a traer información o a conectar con niveles más bajos. Entonces, se podría decir que esta primera división es la capa que te podría conectar con niveles de alto astral o con los demás subniveles del bajo astral. Entonces, este es el mundo de los sueños, es aquí en donde vemos todo como medio loco, medio distorsionado, medio raro. Es con la información que refleja mucho de nosotros y que refleja mucho de la conciencia colectiva. Entonces, este es el mundo maravilloso de Alicia en el País de las Maravillas, es el mundo de los espejos y aquí hay que tener como mucha conciencia para lograr codificar información y poder entender los mensajes que estamos trayendo de esta primera subdivisión astral. Después viene, si te lo imaginas, como un escalón hacia abajo, velo viendo o entendiendo así, que aunque en realidad son capas de conciencia, un nivel más abajo, más denso, sería la segunda división, que se le entiende como el subplano astral astral. Es muy parecido al subplano astral físico, pero los objetos son como más tenuos, por decirlo así, son más astralizados, empiezan a volverse, pues sí, menos densos, aunque la conciencia
que lo materializa es densa, aquí empezamos a ver pues todas estas sombras, todas estas entidades, todos estos em, cuerpos etéricos que se manifiestan. Entonces, este es el límite en el cual un medium común y corriente, una persona que tiene la capacidad de canalizar a profundidad, puede llegar. Es, digamos, la capa más profunda a nivel conciencia en la cual una persona que no puede, que no es medium de profesión o de estudios o de iniciación, y puede llegar a este proceso o a esta forma de manifestación del astral cuando está dormida o en trance o bajo la influencia de alguna, pues alguna droga, ¿no? Se podría decir que este subplano astral es el que conectas si estás densificado y tienes a lo mejor algún viaje de iniciación. Aquí es en donde llegas a manifestar y a ver y a entender y a ver, pues a contemplar una realidad distorsionada del astral. Es como si se empezara a deformar todo este plano objetivo físico y empieza a tomar formas más etéricas. Aquí podríamos encontrar, como te digo, las almas perdidas, algunos demonios, los elementales, diferentes manifestaciones que no necesariamente tienen que ser negativas, sino que están densificadas o están atoradas o están, pues de alguna manera perdidas en la conciencia a nivel individual y con el colectivo, ¿no? Entonces, digamos que una persona común y corriente, y cuando hablamos de común y corriente, hablamos de personas que no tienen ni siquiera intención, conciencia, capacidad de viajar o no han desarrollado la forma de conectar con sus diferentes estados de conciencia en el astral, van a es la capa más profunda a la cual realmente pudieran llegar. Después de este plano sigue la tercera división, que es un plano astral pránico o psíquico, en donde ya se combina la mente y las emociones. Aquí está el viaje un poco más denso. La naturaleza de esta tercera división es muy vivida, es muy intensa. Se podría decir que las personas que están perdidas a nivel mental y emocional pueden estar conectando con este estado de conciencia. Aquí es donde se vean las visiones más terroríficas, más densificadas. Entonces, aquí también es cuando ya empezamos a caer en la demencia, cuando ya empezamos a conectar con delirios que pueden llevar a la persona a este subplano, a estar pues anclado a conciencias a nivel emocional y mental en caída, en decadencia, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, las personas con algún tema de adicción, llámese alcohol o drogas muy fuertes, empiezan a tener fuertes alucinaciones. Este plano se le puede conocer en psicología científicamente como el nombre de delirium tremens, que es cuando ya están con delirios tremendos, delirios fuertes. Aquí es donde empieza a presentarse la esquizofrenia, las persecuciones a nivel emocional, la bipolaridad, todo el tiempo están con esta conexión de estar delirando, están conectados con este subplano astral de forma psíquica, sin embargo lo van a estar interpretando a su manera, según cómo estén ordenados sus emociones y su mente. Incluso pueden llegar a pasar de un plano a otro sin comprender cómo está haciendo su viaje. Recordemos que el tema del astral es un tema a nivel mental, cómo nuestra conciencia puede viajar a través de diferentes capas de densidad mental y emocional. Entonces, estas subidas y bajadas entre la primera, segunda y tercera dimensión van a estar marcando mucho la pauta de lo que una persona está experimentando a nivel mental y emocional. Son los mundos más bajos en cuanto a conciencia personal y colectiva. Aquí es en donde se presentan y se manifiestan. Si seguimos teniendo en cuenta el astral como como la parte trasera de un gran teatro en donde se forma todo, podríamos decir que aquí es donde se representa todo lo antagónico,
todo lo que está, pues de alguna manera manifestándose en negativo, ¿no? Todas estas densidades bajas que dependiendo la información que tengamos en lo personal, vamos a estar llamando y vamos a estar atrayendo a nuestra realidad información que obstaculice, que negativice, que nos manifieste nuestros más grandes temores, nuestros más grandes dolores. Inclusive, aquí es donde empezamos también a delirar con esta idea de que nos hablan los ángeles, nos hablan los dioses, porque al final pues vamos a representar de forma delirante todo aquello que esté dentro de nuestra psique, pero sigue siendo una especie de caja en la cual nosotros estamos fabricando esa realidad. Si tú crees que eres lo que creas que eres, un pleyadiano, un andromedano, un arcturiano, que hablas con todos los ángeles o que estás al servicio de los demonios o lo que que esté manifestando tu ser, si logras tocar con este reino del astral, lo vas a manifestar ahí. Sin embargo, pues sigue siendo solo una capa, sigue siendo parte de la distracción y sigue siendo parte del reflejo de tu ser y del consciente colectivo. Ok, aquí encontramos pues a muchos, a muchos Jesuses, a muchos demonios, a muchos todos, todas digamos que lo que hemos creado en el consciente colectivo, lo podemos encontrar aquí, podemos conectar con ello. Ok, entonces, bueno, después de esta tercera dimensión está la cuarta dimensión que la entendemos como el subplano astral kármico o el astral del deseo. Se entiende que esta última capa, por decirlo así, es la peor, es la más terrible de todos los planos astrales, pues es el estado de conciencia al que se llega en los casos más agudos de delirio. Aquí es donde se vienen todas estas imágenes que nos tientan, que inculcan a cada uno de nosotros como seres humanos a cometer pues depravaciones, a tener vicios, a crear crímenes, a estar en estados de conciencia muy densos. Aquí es donde pierdes totalmente el control de tu ser, de tu luz, de tu, de tu información de luz, del amor, y es en cuando un individuo, pues con una naturaleza débil o que es propenso a este tipo de comportamiento, va a caer bajo la influencia de pues estas entidades, por decirlo así, que no olvidemos que todo lo que está creado en el astral es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí es donde van, vas van a caer bajo la influencia de crímenes, de vicios, de etcétera, ¿no? O sea, un sociópata, una persona maquiavélica, una persona que ya su psique ha estado totalmente quebrada, ¿no? Que empieza a fragmentarse hacia la oscuridad, que aquí es donde ya empiezan a manifestarse todos los adoradores del sol negro, todos los adoradores del dinero, todos los adoradores del poder, que en este astral es donde conectan con las entidades con las cuales pueden hacer pactos, con las cuales pueden lograr eh, sus objetivos independientemente si van a cometer crímenes o no. Aquí es donde se esparcen todas las semillas que provocan pues, las epidemias, los desastres, los catástrofes, toda la información a nivel general que puede generar una manifestación de oscuridad en la Tierra. Aquí es donde grandes, ilustres, por años, incluso generaciones, han entregado su fuerza para poder estar creando entidades negativas con malos pensamientos, malas emociones, con acciones que son irreversibles y que pues en definitiva algún día terminan siendo regresadas al origen de este linaje o de estas generaciones, cuando de alguna manera pues ya se manifiestan, ¿no? En el mundo físico. Entonces, se podría decir que este es el tope de la densidad, aquí es hacia lo más oscuro, donde una conciencia a nivel em, pues mental y emocional puede llegar a rayar. Estamos tratando, de hecho, como humanidad, de salir de aquí. Por eso es importante que seas consciente de la información que consumes, no tanto por
por evitar estar informado de cierta información, sino que al final, si tú no eres capaz de manejar tu conciencia, tus emociones, tu pensamiento en la primera división, por ejemplo, que es donde estamos todavía un poco más contenidos a nivel colectivo, puedes caer fuertemente a esta cuarta división y puedes ser atrapado. Puedes pasar de estar en un estado pues natural de un subplano físico objetivo de una primera división hasta una tercera división en donde ya entras con delirios, esquizofrenia, pues otro tipo de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, en estos niveles del astral es donde se manifiestan las enfermedades mentales y emocionales. Aquí es en donde empezamos a conectar con los reinos negativizados de nuestras conciencias. Aquí es donde habita la lujuria, la ira, todos estos pensamientos o emociones pecaminosas que entendemos como los 7 pecados capitales. Todas estas conciencias colectivas que están constantemente vibrando en desastres, en turbulencia, en una constante manifestación de anunciar paranoia, de anunciar desastres naturales, que están canalizando, según ellos, mensajes de luz para ayudar a la humanidad a que no caigan. Realmente están creando realidades de la mano de la oscuridad. Entonces, todas estas personas que tú sigues, que te manifiestan información de 3 días de obscuridad, manifestación de plagas, manifestación de caídas de conciencia, de reseteos, de cosas que están intentando manifestar la oscuridad para poder tener un mayor control sobre la humanidad y crear una nueva realidad. Y tú sigues a psíquicos que las anuncian, que las dramatizan. Realmente lo único que están haciendo es estar trayendo información del bajo astral para presentártela, y esto se entiende como la ley de ofuscación, la ley en la cual, la ley del primado negativo, pues, la ofuscación es otra. El primado negativo te muestra la realidad para que tú lo aceptes, para que tú la tomes y tú la manifiestes. Por eso la mayoría de los que estamos trabajando para contrarrestar la información negativa y poder dar información de luz, estamos enfocados en optimizar tu realidad, en hacer que tu realidad valga el gozo, que puedas caminar por los altos niveles del astral, que puedas conectar con los altos niveles del astral. No tiene nada que ver con entender que si la luz y la sombra, que si lo bueno o lo malo, que si te neutralizas o no. Tiene que ver con que tú seas consciente de hacia dónde y qué camino vas a elegir caminar, porque si tú estás escuchando todas estas problemáticas, que no quiere decir que no existan en esta realidad, tiene que ver con que no podemos hacer nada desde ahí. Albert Einstein decía que no se puede resolver un problema estando en la emoción que lo originó. Aquí es donde entra a entender que nosotros tenemos que salir del bajo astral, hacer nuestro camino del héroe, romper con los paradigmas de la negatividad para que logres manifestar una realidad desde un alto astral. Y así estés evitando seguir siendo cómplice de traer información o de estar sembrando semillas de negatividad a través del primado negativo, porque cada que tú aceptas una información negativa, la colocas en tu psique, tú eres responsable de manifestarla. Por eso yo te recomiendo que estés bien presente y con los oídos y la mente y el corazón bien abierto para ver qué es lo que estás escuchando y de quién, porque la mayoría de las personas que están en redes sociales transmitiendo información de este tipo están ancladísimas y están al servicio de la oscuridad. Y bueno, pues pasando a temas más bonitos, vamos a hablar del alto astral. Y aquí es donde ya, si tú logras elevar tu vibración, tu estado de conciencia, tu amor propio, engrandeces tu luz, vas a lograr salir de la primera división del subplano astral, que es el que hablábamos en la diapositiva anterior, para brincar
Claro que tienes que transitar el desierto, pero todo este desierto de la tercera división, la cuarta división, hasta una quinta división, no tienes por qué meterte a él para pasar a una quinta división, ¿sí? O sea, no tienes que pasar por el uno, 2 y 3 y 4. O sea, a lo que voy es que en el uno despiertas, ¿ok? Entonces no tienes que pasar por el 2, 3 y 4 forzosamente para llegar al quinto. Porque si vemos la primera división como una línea que puede llevarte hacia abajo o hacia arriba, si tú eres consciente de quién eres, de lo que quieres, de con qué quieres conectar, de cuál es la información que estás trabajando, de pues tu conciencia, tu luz, tu amor, vas a poder estar conectando con la información de una quinta división, que esta quinta división la podemos ver hacia arriba, que en realidad el astral pues son mundos en los que te mueves de forma etérica, entonces puedes aparecer en un lado y luego aparecer en el otro. Estás viajando con tu conciencia, imagínate que eres una esfera de luz a nivel mental y emocional, que dependiendo en dónde esté su vibración, va a conectar con la vibración de la información de los reinos, ya sea del bajo astral o del alto astral. Entonces, entre más sano estés tú, entre más sano seas a nivel emocional y mental, entre menos karma estés arrastrando, y con karma podemos entender como estas emociones de culpa, de miedo, de desesperación, de frustración, densificadas estos pensamientos y estas emociones en tu presente, más fácil va a ser que estés tú más ligero y viajando a través de otras divisiones del astral. Entonces, después del primer plano, tu viaje del héroe va a ser lograr salir del infierno, por decirlo así, caminar este desierto de información a nivel mental y emocional para lograr subir y empezar a tocar los planos del alto astral. Entonces, en este subplano astral de quinta división, estamos en la conciencia menásica o la conciencia mental. Y bueno, entonces aquí es donde se dan las premoniciones, los sueños, todos estos vislumbres del pasado o el futuro, las reflexiones de la mentalidad inferior. Digamos que aquí todas las cosas mentales que no son espirituales como tal. Aquí un clarividente que ya tenga cierto nivel de conciencia, que tenga una conexión mucho más fuerte, puede alcanzar este subplano, y en caso de ser muy bueno, pues puede subir todavía aún más al siguiente nivel. En esta quinta división podríamos encontrar como todas los reinos de información a nivel mental, a nivel conciencia colectiva. Aquí es donde puedes ver lo que puede suceder a futuro sin caer en catástrofes ni estar como conectado con información negativa, sino te muestra el camino. Este subplano te muestra el camino de hacia dónde mejorar, de hacia dónde redireccionar. No son amenazas digamos, de los instintos bajos o de estas conexiones con nuestros chakras bajos en un instinto de supervivencia, sino que se maneja a un nivel más consciente de información con respecto a todo aquello que hay que mejorar para canalizar información que sea más lumínica, más ordenada, más consciente. Entonces, esta quinta división es como el primer acceso que tenemos a inclusive despertar memorias de nuestro ADN de vidas pasadas, en el cual podemos recopilar información que nos pueda hacer mejorar o cambiar nuestra perspectiva de la realidad. Entonces, esta quinta división es como el primer escaloncito para poder llegar a niveles de información más elevada y conectar con la sutileza de la conciencia, pues divina, se podría decir. Y después viene una sexta división que se le comprende como el subplano astral búdico, que es de donde vienen todas las inspiraciones del arte, la poesía, la música, todo tipo elevado de sueños, estos destellos de genialidad, todas estas eurecas. Aquí es donde podemos empezar a captar todos estos destellos de encarnaciones pasadas,
que aunque no sea posible a profundidad ubicarlas y analizarlas, ya las vemos más formadas. En el otro puedes conectar con la parte mental, pero aquí ya puedes vivirlo un poco más conscientemente, en dónde estuviste, quién fuiste, qué emociones albergaste, ya empieza a tomar más forma. Se podría decir que aquí ya estamos conectando más a profundidad con los registros akáshicos, con información de tus vidas, de tu esencia, de tu ser. Aquí es donde empiezas a conectar realmente con quién eres. Se podría decir que en esta sexta división es donde conectas con tu ser. De alguna manera puedes tener más claro eh, cuáles son tus misiones, tus propósitos de vida. Mucho del coaching que yo he estructurado es poder llevar a la persona a través de este viaje de lo más denso a lo más sutil y que puedan reconocerse y reconectarse. Y esta sexta división en este plano de conciencia es donde tú puedes verte, tú puedes voltearte a ver. De alguna manera puedes empezar a tener esta inspiración de tu ser. Y aquí es donde verdaderamente te empiezas a manifestar. Aquí es donde puedes construir una realidad, donde puedes crear este personaje, esta personalidad mágica y empezar a pulirte y empezar a verte como ese diamante que puede manifestarse en la realidad para transmitir toda, pues el arco iris de virtudes y de vibraciones y todo lo que somos a nivel conciencia, con una conciencia más detallada, más pulida. Entonces, esta sexta división pertenece al alto astral y pues también inclusive esta sexta división la podemos estar conectando con nuestro chakra, el tercer ojo, que cuando este chakra está abierto, lumínico, pues empiezas a ver y a poder conectar con una realidad, con una información de luz, con una información pues tal cual se puede entender como búdica, ¿no? En donde te reconoces a través de tu cuerpo, logras verte, sabes que estás como en una realidad holográfica orgánica y que estás aquí, pero lo que realmente está aquí es tu conciencia. Entonces, esta sexta división realmente es muy armoniosa, muy bella. Y bueno, vamos a pasar a la última, la séptima división, que es este subplano astral átmico o conciencia áurica. La conciencia que está en este subplano es la que al momento de la muerte o en ciertas visiones excepcionales podemos recordar todos los eventos pasados de nuestra vida como un destello. La memoria de esta conciencia debe guardarse en el corazón, que es el asiento del alma, ¿ok? Entonces, toda la información de una séptima división se va a guardar ahí, permanece ahí. Y estas impresiones de este estado de conciencia no pueden realmente incidir en el cerebro físico, son emociones. Aquí es donde encuentras el júbilo, la conexión con tu yo superior, la conexión con la fuente. Aquí es en donde vibras realmente en armonía con tu ser. Es cuando empiezas a gozar, empiezas a sentir. Por eso se le conoce y se le entiende como el asiento del alma. Esta séptima división es la que te permite estar conectado con toda la realidad desde un plano, pues, vibrante, se podría decir divino. Aquí es donde podemos entender toda la divinidad de nuestro ser. Salimos de la conciencia física, emocional y mental como tal y lo reunimos todo en una realidad, en una verdad que se siente, pero se siente con todo el cuerpo, la mente y las emociones. O sea, lo que voy es que no es un plano mental como tal, es lo que se entiende como la máxima iluminación. Cuando dejas de estar en este plano denso o este plano físico tan conectado con la materia y empiezas a elevar tu conciencia para comprenderte como un ser divino. Aquí es donde te anclas con tu yo superior, aquí es donde te anclas con la divinidad, aquí es donde te reconoces como parte de la fuente de la máxima conciencia y empiezas a entender que tu realidad puede ser
la más maravillosa del mundo si así lo deseas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es con respecto a los planos astrales. Vamos a ver en otro video, que esta es la parte uno del astral, como ves es un tema muy denso, pero creo que es importante compartirlo porque mucha de la desinformación que se está experimentando hoy por hoy es por falta de conocimiento de cómo se manejan los niveles astrales, los niveles de conciencia, y pues de esta manera puedes tener un mapeo de qué creer y qué no creer, qué viene, qué viene realmente de la luz y qué está viniendo del bajo astral, ¿no? En el siguiente video vamos a estar hablando de los mundos o los reinos del astral. Van a estar acomodados estos 7 subplanos, por decirlo así, en 3 diferentes mundos astrales. Los vamos a ver como esferas de conciencia, en el cual, pues, de alguna manera conviven unos con otros y cómo estos subplanos astrales se consolidan en reinos, los reinos del bajo astral y los reinos del alto astral, ¿ok? Que ya es como empezar a entender el astral, no como niveles, ¿no? Ay, bajé 4 escalones y ahora voy a subir 3, sino como una forma de transitar a través de nuestra conciencia, como si nos pudiéramos mover en el cosmos, solo que este cosmos es etérico, este cosmos es conciencia, este cosmos es mente, y vamos a poder entender a qué mundos o en qué mundos nos estamos moviendo en mayor o menor medida, porque justamente el camino de reconciliación, el camino de reencontrarse, de experimentar la realidad desde perspectivas más elevadas, es lograr salir de los reinos del bajo astral. Y bueno, que no se nos olvide, o quiero, mejor dicho, recordarte, que somos seres multidimensionales viviendo experiencias a través de las densidades, por lo que aquí y ahora somos seres humanos en camino a ser superhumanos, para poder identificar nuestra grandeza, nuestro poder, nuestra experiencia a través de la luz, de la información de amor, y así pues crear una experiencia de vida más armónica, más placentera. Y con mucho amor, mi conciencia venusina te desea amor, armonía, unidad y cooperación, siempre en felicidad. Este es el mensaje de las conciencias belugas. Saludos, saludos, saludos hermanos y nos vemos en el próximo video.